Estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Gracias a Dios porque nos concede el privilegio de compartir su comunión a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nos reunimos como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Señor amado, qué bueno que nos concede nuevamente la oportunidad de reunirnos para alabar y bendecir tu nombre y para reconocer tu soberanía sobre nosotros. Rogamos que nos conceda poder hablar palabras edificantes y que glorifiquen tu santo y bendito nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, el alto sentido de invariabilidad de la palabra de Dios y su innegable coherencia con la realidad humana, sobre todo su afirmación y confirmación y reconocimiento de nuestra condición humana y muy especialmente de nuestra Trinidad, porque Dios nos ha hecho cuerpo, alma y espíritu, y de esa manera pues trata con nosotros. Y qué bueno, porque el conocimiento de la palabra de Dios nos permite dimensionar cada cosa en su justa proporción para poder actuar con justicia, pero con la justicia desde el punto de la soberanía de Dios sobre nosotros. Es bueno aclararlo porque precisamente el mundo tiene hoy más leyes que nunca, pero
Jamás ha habido un tiempo de tanta violencia contra, sobre todo, contra el reino de Dios, a causa del incumplimiento de esa cantidad inconmensurable de leyes que no pasan de ahí. Por eso, Iglesia del Señor, vemos con mucha pena el hecho de que se use la palabra de Dios para condicionar situaciones antojadizas hasta llegar al extremo de la maldición ancestral del sistema religioso universal que indudablemente ha permeado lo más sensible de la palabra de Dios para interpretarla, venderla, imponerla y trastornar el verdadero sentido de la palabra de Dios. Solamente aquellos que han nacido de nuevo, que reconocen la palabra de Dios como infalible y que entre otras cosas respetan a Dios, respetan a los demás y se respetan a sí mismos. Solamente ese tipo de gente puede llegar a tener la libertad prometida por el Señor a través de sus palabras. Jesús le dijo a sus seguidores: si ustedes permanecen en mis palabras, van a ser verdaderamente mis discípulos. Y a causa de eso, ustedes van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. La permanencia en la palabra de Dios es algo que no puede manejarse a través de la intermitencia de un pensamiento no renovado, corrompido, porque en el momento menos esperado, Satanás aprovechará eso para desviarnos de la verdadera senda de Dios y para que perdamos la unidad de propósito de Dios en nuestras vidas y caigamos en lo que no se puede llamar de otra manera sino como una maldición ancestral del sistema religioso, muy bien manejado y muy diabólicamente usufructuado por el sistema teológico y conciliar. Por eso, Iglesia del Señor, nuestro humilde consejo será siempre, en síntesis, lea la palabra de Dios. Sobre todo, ya a causa de lo apremiante del tiempo, y para no entrar en discusión inútil contra el sistema humano, es preferible que nos disciplinemos en la palabra, nos redoctrinemos, si se quiere, con el Nuevo Testamento, sobre todo los 4 evangelios y el libro de los Hechos, porque básicamente ahí está todo lo que Jesucristo dijo que se hiciera, que no se hiciera, que se predicara,
ahí está la autorización de la autoridad máxima que es el mismo Señor, y nosotros podemos desenvolvernos en las libertades del Señor y colaborar con el desarrollo de la plenitud de su gracia a través de su reino en el mundo. Y en síntesis, podemos convertirnos en instrumentos útiles en sus santas manos. Que Dios nos ayude. Los apóstoles tenían una idea bien terminada de lo que estamos diciendo. Y por eso, cuando uno lee las cartas del hermano Pablo, 13 en total, veremos la forma insistente en que Dios, a través de este hombre dedicado a Él, nos llama la atención muchas veces y nos habla de esos temas que son de mutuo conocimiento, porque tienen que ver con lo que somos como personas, con lo que fuimos anteriormente, con lo que somos ahora y como lo que somos o seremos en el futuro. No con la pretensión a veces infantil de entrar en un llamado mundo espiritual que es inexistente en la palabra de Dios. Hay un solo mundo para nosotros. Es el mundo de Dios. Y en ese mundo de Dios se manifiestan ambas cosas, lo humano y lo espiritual. Esa forma, a veces infantil, pero en la mayoría de los casos muy maliciosa, de presentar dos mundos, donde los intérpretes de la Biblia ponen cada cosa en el lugar que ellos consideran conveniente para nuclear, convertir en grupo y convertir en rentable. Pero esa no es la obra de Dios, porque realmente es tan explícita la palabra de Dios en este sentido, que la Biblia dice, por cierto, el hermano apóstol Pablo explicó con sencillez diciéndonos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y hasta dijo que nadie debe destruir el templo de Dios, porque el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, ya nosotros tenemos, Pedro dice que tenemos lavamiento por la palabra y regeneración en el Espíritu Santo, lavacro por la palabra. Y Pablo habla de la renovación del Espíritu, pero en ningún momento pretende ponernos en dos dimensiones diferentes. No. El bien está en mí y en usted, hermano amado. Pero el mal está en mí y en usted, hermano amado, hermana amada. Ahora, ¿qué impide que se manifieste el mal en usted o en mí? El habernos acercado a Dios, el haber reconocido nuestra condición de pecadores
haber confesado nuestras faltas y haber recibido en fe el perdón. A partir de ahí, entonces, lo que Pablo llamó la ley de pecado en mi vida o en la suya, no es que desaparecerá totalmente. Usted sigue siendo usted y yo sigo siendo yo. Pero tendremos un dominio sobre esas cosas de tal manera que, aunque sí tendremos que vivir siempre en una batalla de fe contra esas malas influencias de nuestra antigua naturaleza adámica, y de esa forma, con la ayuda de Dios, nos podremos librar de la influencia directa de las obras de la carne, que no se tratan de una cosa de otro mundo ni de otra dimensión, sino que están en usted y en mí, porque eso lo tenemos como nuestra condición de pecado innegable. Por eso cuando Pablo habla a los Gálatas de las obras de la carne, muchísimas por cierto: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Ese cúmulo de cosas, con ese cúmulo de cosas tenemos que luchar cada día. Pero bueno, no nos preocupemos, porque la palabra de Dios habla claro de que Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Y cuando leemos eso pensamos que, bueno, esas aflicciones se debe al colmadón de la esquina, al vecino que nos hace la vida imposible, al que nos ha engañado o quiere engañarnos, o, en fin, esas cosas desagradables y malsanas que están en nuestro entorno. Eso es una parte. Pero, ¿qué cosa puede producir más aflicción que querer servirle a Dios con todo el corazón? Vivir con el corazón en las manos, como decimos, o diría un poeta, pero siempre descubrir que el mal está en nosotros. Y es un asunto viejo, y que hay gente que han tenido que admitirlo con una honestidad fuera de lo común. Pablo, por ejemplo, viejo, achacoso, pobre, abandonado, y de una cárcel a otra, pero con el mérito de ser un hombre. No sabemos si hay gente grande en Dios, eso no lo sabemos, a lo mejor, pero sí lo hay. El hermano Pablo alcanzó esa dimensión, y ese hombre nos revela algo increíble. Dice, bueno, yo le quiero servir a Dios en todo sentido, pero resulta que descubro en mí, en mis miembros, una ley de pecado que me lleva fuera de la voluntad de Dios. Pero uno se pregunta, pero ¿y a esa edad, en esa condición, en ese estado humildemente, humanamente de derrota, se podría decir? Porque aunque el sistema humano nos ha enseñado a vociferar, estoy bendecido y prosperado, y ese tipo de cosas, no recuerdo la otra palabra que se dice, pero el hermano Pablo tendría que haber dicho, estoy machacado, y otra vez machacado, y machacado otra vez. Pero lo grave es que esa situación
de calamidad o esa situación de desventaja en que estaba viviendo, pero a pesar de eso, siéndole fiel a Dios, no le sirvió como un pasaporte o como un sello de fidelidad que lo convirtiera en un modelo, en un dechado de virtudes. No, era un hombre igual que nosotros. Por lo tanto, no tratando de justificar ninguna de nuestras debilidades, si nosotros preferimos, antes de vivir discutiendo con el diablo, los demonios, las malicias espirituales, diciendo que nosotros no, nosotros sí estamos en una condición superior. Hay algunos que han hablado hasta de un espíritu superior. Hagamos un pequeño paréntesis. ¿Sabe que un rey pagano, impío, estúpido, dijo que Daniel era un hombre que tenía un espíritu superior? Dijo así. Y me encuentro en tiempo pasado con alguien que viene a enseñarme del espíritu superior de Daniel. Gracias a Dios que yo había leído el asunto y le dije, no, pero ¿quién fue que dijo eso? Ah, lo dijo un rey, como que un rey era una gran cosa. Pero ese señor no conocía a Dios, ni tenía comunión ni nada de eso. Hermano, hermana amada, sáquese de la cabeza, nadie tiene ni un espiritito ni un espíritu grande, no. Tenemos el espíritu que Dios nos dio y punto. Y ese espíritu llega a un estado de santificación donde la Biblia, Pablo habla de que nos convertimos en morada de Dios en el espíritu. O sea, el espíritu mío, el espíritu suyo, llega a ser morada de Dios en el espíritu en la medida en que nuestra consagración permite que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Pero no es una cuestión de mérito, es un asunto de mezclar fe y más bien de misericordia que de otra cosa. Que Dios nos ayude. Bueno, vamos a leer una porción bíblica brevemente, porque estamos hablando de palabras. Hemos dicho con anterioridad que las referencias de palabras son 1191, que 340 están en el Nuevo Testamento y que de esas 135 aproximadamente son palabras dichas por el Señor Jesucristo, su Salvador, el mío, que murió por nosotros, que resucitó, se fue al cielo y antes de irse dijo que iba a venir a buscarlo a usted y a mí, no independientemente, sino como persona, porque ya Él nos buscó independientemente y nos une a través del vínculo de amor que Él ha establecido para nosotros, para convertirnos en su cuerpo, en su iglesia. Pero Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahí no caben las apreciaciones humanas, ni caben las cuestiones de los grupitos, ni caben los megaproyectos, ni cabe la idea diabólica del sectarismo y del denominacionalismo. No, ahí entra solamente el que tiene la bendición de mantenerse dentro del lineamiento de la palabra de Dios para vivirla, para predicarla y para desenvolverse en las libertades que Dios nos ha dado por su misericordia. Es mucho lo que hay que decir sobre eso. Leamos Hebreos capítulo 2. Vamos a leer unos versículos, creo que unos 4 versículos,
maravillosos que le van a dar un consejo muy sano a usted y a mí. Pero retrocediendo un poquito, porque no completamos la idea de la palabra de Cristo, la palabra de Cristo se encuentran específicamente en los 4 evangelios. Los 4 evangelios que tienen un total de 89 capítulos y 3.779 versículos, 89 capítulos. Ahí está San Mateo con 28 capítulos, Marcos con 16, Lucas con 21 y Juan me parece con 24. Bueno, ahí está. No hay evangelio en otro lado, no hay palabra de Cristo en otro lado. No le aplique a nadie, ni le diga a nadie una palabra de Pablo por una palabra de Jesucristo, o una palabra de Cristo por una de Pablo, o a viceversa. No hagamos eso, hermano. Porque hasta donde conocemos, lo único que los teólogos, que han sido una maldición ancestral en medio de la iglesia, no han podido interpretar son las palabras de Jesucristo. Ellos sí, tienen sus argumentos, pero siempre hacen un papel irrisorio, ridículo, porque es que no hay manera de añadirle o de quitarle a lo que Cristo dijo. Y por favor, hermano amado, hermana amada, cuando usted vaya a decir algo de Jesucristo, no le quite, no le ponga, no le añada, no lo interprete. Eso no necesita adorno. Lo que Jesucristo dijo, lo dijo, y lo dijo muy claro, aunque a usted no le guste o a mí no me guste, pero esas son las palabras de Jesucristo. ¿Usted quiere conocer palabras de Jesucristo? Lea los 4 evangelios, una, otra y otra y otra vez. Y cuando termine, si quiere saber el primer resultado directo que hubo de esas enseñanzas de Jesucristo, lea el libro de los Hechos. Ahí está el modelo de la iglesia, que por cierto no encuadra ni es coherente con la mayoría de las fórmulas, sobre todo con los programas, los órdenes de culto que se hacen en el nombre del Señor, porque hay tantas cosas extrañas y que no resisten un bibliazo, no resisten el análisis de la palabra de ninguna manera. Porque imagínense usted cómo lo decimos a la gente que tienen una parafernalia exuberante, una cosa exagerada, porque en muchos casos es simplemente el producto del interés de manejar un sistema de persuasión diabólica, muchísimos métodos de inducción para convertir a la gente en número y hacerlo rentable. Imagínense cómo le decimos a esa gente así, sin ningún adornito, que Jesucristo, el Hijo de Dios, cantó un himno y ni siquiera sabemos cuál fue, que no hubieron instrumentos musicales ahí, ni pantomima, ni grupo de danza, ni el famoso coro de planta y toda la burundanga que se dicen, que algunas son inocuas, pero hay otras que llevan a la mente a cosas que no debía hacer en un lugar de adoración. Pero bueno, ¿cómo decirle eso? Y hay muchas cosas más que Jesucristo dijo que son hasta graciosas. En lo personal, y ya hemos dicho que el Señor nos dijo que arrancáramos de nuevo o en cero después de 54 años de perseverancia y haber sido pastor durante 32. Conocíamos todo y fue muy duro para nosotros. Pero cuando llegamos del primer capítulo al 15 de San Mateo, ya nos estábamos riendo solos. Nos hemos reído mucho de nosotros mismos por las tonterías que aceptamos y por las mentiras que le dijimos a los otros. Pero que Dios nos perdone, porque era que nosotros no conocíamos la Biblia, lo que conocíamos era
lo que otra gente nos había dicho que la Biblia dice. No sabemos si esa es su situación, pero si usted todavía no ha oído los evangelios, arranque de cero cuanto antes, que este es un tiempo peligroso. Llegamos al tiempo de ser o no ser. No sea que usted esté caminando en los caminos de Mamajenga o de Juancito el Caminador o de Joshua no sé qué cosa que hay ahora, y no esté en los caminos de Jesucristo, tal y como dijo Jesús, de una manera altamente comprensible y aplicable, porque así es como podemos glorificar a Dios. Hebreos 2, verso 1. Si tiene la Biblia sería mejor, pero vamos a leerlo. Dice Pablo, nosotros creemos que Pablo fue el que escribió Hebreo, pero si no fue Pablo está bien, el que fuera. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vuelvo a leer, Hebreos 4:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, otra vez, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ponga atención a estas palabras que leemos a continuación. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando juntamente con ellos, testificando Dios juntamente con ellos, oiga cómo, con señales y prodigios y diversos milagros y reparticiones y repartimientos del Espíritu según su voluntad, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ay, hermanos amados, pero ¿cómo podemos nosotros, o cómo hemos podido, o no encontramos cómo lamentarnos de esa manera tan impía, tan desconsiderada y tan condenatoria, que la gente que interpretan la Biblia en el sistema teológico y que la venden y que se la imponen a la gente a través del concilio? ¿Cómo hemos podido soportar ese tipo de cosas? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido nuestra falla? La verdad es que tendríamos tanto que decir y que lamentar, pero todavía tenemos tiempo de corregir esa desviación tan peligrosa. Hermano, usted sabe lo que es poner atención, atender a algo
con diligencia. No tomarla como una cosa más. Personalmente hemos dicho que no estamos en la disposición de gastar nuestras energías en cosas que son infructuosas. Jehová le dijo a Israel una vez: ustedes tienen la mala costumbre de gastar su dinero en lo que no es pan. Y le explicó, le dijo: ¿sabe por qué? Porque ustedes me dejan a mí, que soy una fuente de agua viva, para cavar en una cisterna rota. Y eso es trágico, hermano amado. La cosa es que cuando usted encuentre alguna fuente de vida espiritual que lo pueda nutrir, no lo tenga como una cosa cualquiera, hermano. Oiga, el pan de los hijos, el pan de la familia, el pan que se sirve en familia, podrá tener algunas veces unos sabores no muy agradables, que digamos, o que no nos gusta tanto, pero eso no lo compare con el chimichurri de la esquina, donde hay esas grasas y esos sabores sintéticos. Bueno, que la gente le dice comida chatarra, porque el que se acostumbra a eso, hermano, no va a poder tener fuerza, vivirá debilitado siempre. Oh, pero hermano amado, hermana amada, si usted se sienta a oírme a mí o a cualquiera hablando burundanga para mantener el lineamiento de la vanidad de mi corazón, por la razón que sea, y usted se pasa mucho tiempo en eso, o a viceversa, yo lo hago, llegará un tiempo cuando tendremos una anemia que será incurable. Pero esa es la razón por la cual en nuestro tiempo las visiones, los sueños y las revelaciones del Señor son tan escasos. Pero esa es la razón por la cual algunos ministerios, como por ejemplo el maestro, es prácticamente es algo en extinción, una especie en extinción. Pero eso es la razón por la cual nosotros tenemos los ministerios, por ejemplo, una escasez tremenda de ministerios, los ministerios bíblicos, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el presbítero, el obispo, el diácono y el anciano. El sistema malamente acepta el pastor, y un pastor que esté moldeado de acuerdo a los funcionarios del sistema, porque hasta eso, que el llamado pastorcito, que regularmente no prospera materialmente, porque no puede, se le hace muy difícil profesionalizarse, si apenas consigue para subsistir, y todavía consigue algo. Ese pastorcito es un alfolí andando, lo que consigue lo comparte, y hasta el pan que cocina en su propia casa la comparte, o con gente necesitado, hermano, o con gente que llega, o con el borracho de la esquina, porque ese es el pastorcito. Como son los hermanos que no tienen nombre en la iglesia, y las hermanas, quienes riegan tratado en la calle, que ojalá usted pensara en esto, que se oye se oye mal, pero digámoslo, las hermanitas que andan en la calle con un paquetito de tratado, cuando usted tenga los medios, regale los tratados para que no gaste los 20 pesos de la fundita de agua que pudiera beberse mientras está en el sol caliente regando los tratados. Y si usted tiene un zapatito suave, regáleselo a la hermana. Y podríamos decir cositas así que están muy de acuerdo, muy acorde con lo que Jesucristo dijo. Pero bueno, digamos lo que dijo Pablo: es necesario
Y yo diría que en este tiempo ya es urgente que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Recordemos que Pablo dijo hace mucho tiempo, me parece que a los filipenses, lo que hemos, por tanto, aquellas cosas que lo que de mí oísteis y visteis y oísteis en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Me parece que Filipenses. Pero hermano, hay cosas que usted, ni siquiera nosotros que somos viejísimos, las habíamos oído nunca, ni las habíamos visto nunca, ni las pensamos nunca, y de eso es que se está nutriendo supuestamente la iglesia. Con razón queremos pedir perdón a la persona que se nos ofendió, porque dijimos que ese canto que dice yo traje mi machete y aquí se va a pelear, supuestamente en una alabanza para Dios, nuestro consejo es decir, como dijo un famoso político aquí, no, pero se puede decir un poquito más elegante, diga una cosa aunque sea más elegante, por decir algo. La palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia tuvo justa retribución. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No me atrevería yo a preguntarle a usted, hermano amado, si usted está descuidando su salvación. La salvación es un asunto personal. Usted no me la puede dar a mí, ni yo se la puedo dar a usted. Lo más que yo puedo hacer es indicarle a usted con amor qué fue lo que el Señor dijo para que la gente se salve y cómo que la gente se pierde. Ahora, claro, si yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios y lo entretengo a usted con una cosita vana simplemente para manejarlo, es bueno recordar que el hermano Santiago dijo que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquella gente que manejan porciones bíblicas bien concatenadas, bien ordenadas, bien bosquejadas, simplemente para caer en el mismo punto. Yo soy tu dueño, yo soy tu líder, yo soy quien te mando, yo soy el producto de la publicidad, yo manejo la fuerza de convocación y yo soy la estrella. El que hace eso está en un lugar que no se le puede decir de ninguna manera a nadie para que se ofenda, pero el que está en ese lugar está en el lugar del diablo. ¿Por qué razón? Porque le está dando un mal ejemplo a alguien que a lo mejor tiene la mejor intención del mundo, pero ha sido manejado y no ha podido desenvolverse en las libertades del Señor, porque la gente que precisamente tienen el lugar de comandante, de jefe, de dueño, de batuta y de constitución, no le dicen jamás cómo la palabra de Dios enseña, sino que le dan una dosis de palabras antojadizas entre los llamados liberales o desarrollados, muy lejos del evangelio. Entren todos, vamos para el cielo y no acepte nada que usted considere un tabú, porque usted tiene libertad. El Señor lo llamó a libertad. No me diga, manito, a libertad, practicando las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Usted cree, hermano amado, que es verdad que aunque usted dé
un sobre bien abultado cada mes en X lugar, y aunque el llamado líder se haga hasta los maquillajes que se dan la gente para ponerse bonito, sea hembra o varón, y esa exhibición, esa estrella humana, ay manito, el Hijo de Dios nació en un pesebre, vivió humildemente y murió en una cruz. Si ese es el Jesucristo suyo, trate de ponerse en la línea para que pueda tener comunión con Él. ¿Cómo podremos nosotros escapar si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Y oiga lo que pasó, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Y cómo testificó? Con señales y prodigios. Las señales y los prodigios de verdad no son los que se usan para publicitar un llamado ministerio, el más grande de la bolita del mundo, por ejemplo, el más brilloso, el que más suena. No. La alabanza que le agrada a Dios no es la que se hace a base de grandes musicalizaciones y de poesías hermosas con música. No es eso. Pablo habla de un alabar al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es la manifestación plena del deseo que yo tenga de glorificar a Dios con todo lo que soy, por todo lo que soy y por todo lo que seré. Añoramos los días en que la iglesia se reunía y decía: yo me rindo a Él. Un día Cristo volverá. Yo quiero seguir las pisadas del Maestro. Todo a Cristo. Yo me rindo. Un día Cristo volverá. Yo sé que Cristo me ama, y ese tipo de cosas, porque a decir verdad nos hemos ido bastante lejos, pero ha sido un descuido. Señales, prodigios y milagros, y esta idea espero que quede con ustedes ya, porque ha concluido nuestro espacio. Y repartimientos del Espíritu Santo, y ahí habría que hablar mucho, pero vamos usted y yo sabiamente a orar y a pedirle al Señor que se haga realidad ese repartimiento del Espíritu Santo en mi vida y en la suya, pero según su voluntad, ni siquiera tratando de demostrarle nada a nadie, ni de exhibirle nada a nadie. Que sea un asunto donde haya un espacio, donde solo quepamos el Señor, usted y yo, donde solo quepa el Señor y usted, o el Señor y yo, y que ahí se fortalezca el vínculo de amor que debe unirnos al Señor de una manera indestructible, inseparable, pero que al mismo tiempo ese vínculo se fortalezca para que mi vida le interese a usted, para que su vida me interese a mí, me preocupe que usted sea parte de mi vida, que yo sea parte de su vida, porque esa fue la versión de Jesucristo. ¿No se ha preguntado usted cómo es que esos apóstoles, pobres, sin ningún medio económico, sin los medios de comunicación que tenemos ahora, predicaron el Santo Evangelio? Y cuando la Biblia habla en los hechos que empezaron, no empezaron a inventar nada,
sino que desarrollaron plenamente lo que habían recibido de su Señor y sencillamente empezaron dando la palabra, discipulando, bautizando y enseñándolo, y lo hicieron en grande. Y nos dieron un ejemplo tan noble que a unos 23 o 24 mil o 26 mil kilómetros de distancia donde eso aconteció, ahora lo estamos repitiendo aquí. Y usted y yo, que ni siquiera nos conocemos, nos une ese vínculo de amor, de paz, de seguridad. Usted sabe que Dios no tiene límite. Usted sabe que Dios le ama. Y usted sabe que Dios me ama a mí. Y usted sabe que está obligado a amarme a mí o no se salva. Y yo estoy obligado a amarle a usted y no se salva. O no me salvo. Pero mi dolor es su dolor. Pero mi alegría es su alegría. Y la maldición del sistema central de la teología y el concilio nos ha quitado eso, hermano amado. Ojalá pudiésemos presentarnos unos a otros en unas manos con la paloma de la paz o del Espíritu Santo, si se quiere, como símbolo, y en la otra un ramito de olivo que signifique: yo lo amo a usted y usted me ama a mí. Y hagámoslo rápido, que el dueño de esto está llegando. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados. Mañana, si Dios quiere, volveremos con Biblia pura. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas.